Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a este corte informativo hoy miércoles 20 de agosto de 2025. Soy Laura Murillo y junto con Eusirio Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos con la información. Publican sentencia de la Corte que invalidó disposiciones que sancionaban con prisión preventiva la defraudación fiscal y el contrabando. Tanto la Defensoría Pública Federal como local pueden auxiliar a una persona privada de la libertad que impugna un acto de autoridad. La segunda sala estableció que el internamiento involuntario en un centro psiquiátrico puede constituir ataques a la libertad personal y actos de tortura. Reconocen sentencias del máximo tribunal que protegen derechos de personas con VIH. Fue publicada la sentencia de la Corte que invalidó disposiciones que sancionaban con prisión preventiva oficiosa los delitos de contrabando y defraudación fiscal al considerarlos amenazas a la seguridad nacional. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 130/2019, en la que invalidó disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Seguridad Nacional, Ley Federal de Delincuencia Organizada y Código Fiscal de la Federación. Entre ellos, los artículos 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales y 5, fracción decimosegunda, de la Ley de Seguridad Nacional, que calificaban como amenazas a la seguridad nacional y, por tanto, procedía a la prisión preventiva oficiosa en los delitos de contrabando y defraudación fiscal, sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales falsos. También invalidó el artículo segundo, fracciones octava, octava bis y octava ter de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que tipificaba como delincuencia organizada cuando 3 o más personas se organizaran para cometer los delitos antes mencionados. Sobre este tema, una mayoría de ministros consideró que el legislador violó el principio de última ratio al incluir conductas que no se corresponden con el régimen constitucional de delincuencia organizada, el cual entraña el extremo más gravoso del derecho penal. Al invalidar el artículo 167, párrafo séptimo, extendió la invalidez a aquellas normas que dependían de esta, como el artículo 187, párrafo segundo, última parte, en la porción tampoco serán procedentes los acuerdos reparatorios para quien cometiera los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas, y 192, párrafo tercero, en la porción la suspensión condicional sería improcedente para los mencionados delitos. En contraste, el Pleno reconoció la validez del artículo 113 bis, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que califica como delito expedir, enajenar, comprar o adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados, norma que no viola el principio de taxatividad al ser suficientemente clara y precisa. Tampoco vulnera los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala estableció que cuando una persona privada de la libertad sin asistencia jurídica promueve amparo para reclamar actos de autoridad de una entidad federativa distinta a aquella en la que se encuentra el centro penitenciario, puede ser asistida tanto por la Defensoría Pública Federal como por la Defensoría de la entidad en donde se presenta la controversia de la que deriva el acto reclamado, lo que debe determinarse en función de los factores que maximicen el derecho a una defensa adecuada. Precisó que el derecho de toda persona a ser asistida en la defensa de sus intereses debe ser garantizado por toda autoridad que pretenda instaurar un proceso en su contra. Recordó que las controversias penales pueden promoverse en más de un fuero, por lo que las autoridades involucradas deben procurar la protección más amplia del derecho a una defensa adecuada, por lo que no pueden excusarse de su cumplimiento argumentando restricciones presupuestales o disposiciones secundarias. Por lo que cuando una persona privada de la libertad acude al amparo para impugnar actos del fuero común, tanto las autoridades estatales como federales deben garantizar que cuente con una persona que le asista.
En consecuencia, si no está debidamente asistida por un abogado y no quiere o no puede nombrarlo, el juzgador debe requerir a la Defensoría Pública Federal o local para que preste los servicios solicitados, lo que deberá determinar en función de los factores que maximicen su derecho a una defensa adecuada, entre ellos su familiaridad con el procedimiento o disposiciones para su solución, la facilidad que tenga para acceder a su defendido, a las pruebas para su defensa y a los tribunales ante los cuales habrá de intervenir o cualquier otra cuestión que pueda incidir en la capacidad de defensa. La segunda sala determinó que el internamiento en instituciones psiquiátricas sin consentimiento libre e informado y fuera de los supuestos excepcionales previstos en la Ley General de Salud puede configurar un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, además de un acto prohibido por el artículo 22 constitucional, como puede ser la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las excepciones se actualizan cuando el paciente no pueda dar su consentimiento o se trate de urgencias que requieran de un actuar inmediato para proteger su vida de un riesgo inminente o de un daño irreversible en su salud, lo cual debe ser justificado. En consecuencia, si la demanda de amparo se promueve en términos del artículo 15 de la ley en la materia y se reclaman actos que podrían encuadrar en los supuestos ahí previstos, la garantía contemplada en la Ley de Salud en favor de los usuarios de los servicios médicos mentales puede incidir en el derecho a la integridad física y mental de dicha población, constituyendo un acto que implique tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas consecuencias configuran violaciones graves a los derechos humanos, así como transgresiones a la libertad personal fuera de procedimiento y a la prohibición de toda incomunicación. La Suprema Corte ha emitido criterios que protegen a las personas contra actos de discriminación motivados por estigmas o prejuicios hacia ciertos sectores de la población. Lo anterior lo manifestaron participantes en la presentación del libro Apuntes para la defensa de los derechos humanos de las personas con VIH, en el que se destacan criterios del máximo tribunal que protegen los derechos de este sector de la población. Cuando ustedes revisan el cuaderno, los apuntes, se van a dar cuenta que hay varias sentencias bastante relevantes que además justamente van mostrando justamente cómo va evolucionando la línea jurisprudencial y cómo va evolucionando incluso el uso de términos, la utilización de ciertos conceptos. Indicaron que dicha obra sirve de guía a los operadores del sistema jurídico y a diversas autoridades para garantizar los derechos de las personas con VIH, entre ellos a la salud, educación y al trabajo. Los apuntes que hoy presentamos surgen de una necesidad profunda y urgente, que como ya nos adelantaba Daniel, es combatir el estigma, la discriminación y la desinformación que a pesar de los avances científicos, médicos y jurídicos, siguen afectando gravemente la vida de las personas. Reconocieron el esfuerzo que realiza la Suprema Corte por difundir criterios que garantizan los derechos de las personas con esta enfermedad. Pocos abordan como tal el problema o la situación de los derechos humanos en un documento académico, en un documento emitido también desde una institución pública como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le informamos que el Comité CEDAW cuenta con la Recomendación General número 30, enfocada en el papel de las mujeres frente a conflictos bélicos. Las mujeres enfrentan formas únicas y agravadas de violencia durante los conflictos bélicos. Ante esta situación, el Comité CEDAW emitió la Recomendación General 30, que aborda el rol de las mujeres en la prevención de conflictos, en situaciones de conflicto y posterior al conflicto. Destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Entre sus puntos clave están la debida diligencia, es decir, que los estados son responsables de evitar, investigar, sancionar y garantizar las reparaciones de violaciones de derechos humanos, incluso si son cometidas por actores no estatales. En materia de salud sexual y reproductiva, se debe garantizar el acceso sin discriminación a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo aborto seguro y atención post-aborto. Reconoce que las mujeres desplazadas o refugiadas enfrentan violencia sexual, trata y matrimonio forzado. De ahí que el Estado debe asegurar reparaciones adecuadas y transformadoras.
Y en cuanto a la participación política y seguridad, recuerda que las mujeres tienen el derecho a participar en igualdad en todos los procesos de paz, reconstrucción y rehabilitación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Defensoría Pública Federal publicó el informe temático Vinculación con la Sociedad, que contiene información puntual y relevante acerca de su labor en la defensa de los derechos humanos y el acceso a la justicia para todas las personas. Da cuenta del trabajo que realiza la Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad Civil, área responsable del seguimiento de la relación con actores clave de la sociedad, así como de la coordinación de observatorios y otros espacios colaborativos que contribuyan a la defensa de los derechos humanos y al acceso a la justicia. Además, detallan las acciones de difusión institucional y cómo se ha avanzado en su transversalización e institucionalización, así como la estrategia de comunicación digital. Ahora vamos a una pausa y continuamos con las noticias. Al regresar, sección ¿Quién es quién en las mentiras? Constituyó ataques al honor y a la dignidad de periodistas. Agradecemos que continúe en este corte informativo. Un pleno regional determinó que la regularidad de la prueba pericial en genética debe examinarse por el Tribunal de Amparo en suplencia de la queja a favor de las personas menores de edad, criterio que deriva de uno establecido por la primera sala. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determinó que la regularidad de la prueba pericial en genética debe ser examinada por el Tribunal de Amparo, en suplencia de la queja a favor de las personas menores de edad, sin que esté prohibida por el sentido de la sentencia, que determina que una persona es el padre legal de un infante. Este criterio se desprende de uno fijado por la primera sala, que precisa que la suplencia en estos casos debe ser total, sin estar limitada a instancia a los derechos en controversia, ni a quien promueve el juicio de amparo. Precisó que el procedimiento de reconocimiento de paternidad es una auténtica investigación sobre el vínculo genético entre el presunto padre y la persona menor de edad, lo que está sujeto a revisión por parte de la autoridad jurisdiccional, ya que debe de existir certeza sobre la realidad biológica y la realidad jurídica, y los derechos que convergen a partir de ello. El hecho de que proceda la suplencia de la queja y que se revise la regularidad de la prueba no significa que cualquier irregularidad que se llegue a encontrar en su desahogo conduzca indefectiblemente a privarla de valor, menos aún a ordenar la reposición del procedimiento natural, lo que depende del caudal probatorio y de las circunstancias de cada caso. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. El 16º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito confirmó que los señalamientos realizados en la sección ¿Quién es quién en las mentiras? De las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador constituyeron una afectación al honor y a la dignidad del analista político Max Kaiser, quien, como muchos otros comunicadores, fue mencionado de forma denostativa y sin sustento en diversas ocasiones en este espacio, derivado de sus críticas a la actuación del gobierno. Así lo informó el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que promovió el recurso legal. Destacó que, de acuerdo con la resolución, dicha sección en las conferencias gubernamentales no podía considerarse un simple ejercicio periodístico o expresiones personales de funcionarios públicos, sino que eran actos de comunicación oficial. Por tanto, se encontraba sujeta a las obligaciones constitucionales y legales que impiden difundir mensajes discriminatorios, estigmatizantes o contrarios a los derechos humanos. Determinó que, si bien el gobierno tiene la facultad de informar al público, la información compartida a través de esta sección carecía de veracidad, objetividad e interés público. En concreto, la resolución señala que la información difundida sobre el analista político no se basa en hechos concretos, sino en juicios y valoraciones subjetivas. La resolución destaca que la utilización de medios oficiales de comunicación para difundir información sobre los críticos excedió los límites de la propaganda gubernamental y generó un clima de hostilidad que, a su vez, podía concretarse en acciones de violencia.
La organización destacó que con esta decisión el tribunal no solo protegió al comunicador afectado, sino que envió un mensaje firme. Las autoridades deben abstenerse de utilizar plataformas oficiales para desacreditar, exponer o deslegitimar a quienes ejercen su derecho a disentir. El primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito determinó que tratándose de un arresto administrativo por conducir un vehículo en estado de ebriedad, conforme al artículo 23, segundo párrafo del Reglamento de Tránsito del municipio de León, Guanajuato, si del dictamen realizado se desprende que se encuentra en estado de ebriedad, el médico legista debe señalar el plazo probable de recuperación del infractor. Esto con el fin de que pueda comparecer a declarar ante el juez cívico respecto de los hechos que se le imputan o incluso definir si la audiencia debe diferirse, pues de lo contrario carecería de valor probatorio. El tribunal explicó que la ingesta de 0.40 miligramos de etanol por litro de aliento expirado produce sedación generalizada, disminución de la atención y niveles de alerta, reacción lenta, pérdida de la coordinación y fuerza muscular disminuida, así como de las habilidades para tomar decisiones racionales y de buen juicio. Por este motivo, se debe precisar no solamente si el presunto infractor está en condiciones de comparecer a declarar, sino incluso si la audiencia debe diferirse. Esto en caso de que el infractor, por el nivel de alcohol que presenta, no esté en posibilidad de tomar decisiones racionales y de buen juicio. Por estas razones, si el certificado médico no contempla el plazo probable de recuperación, carece de valor probatorio. El Poder Judicial de Veracruz puso en marcha el Sistema Integral de Estadística Judicial, mediante el cual se podrá conocer el número de expedientes con el que cuenta cada juzgado, desde su inicio hasta su resolución. Es una herramienta de transparencia para la ciudadanía. Este viernes, personal del Poder Judicial de Querétaro llevará a cabo una jornada de orientación jurídica gratuita en el municipio de Landa de Matamoros para ayudar a resolver asuntos en todas las materias y difundir los beneficios de los medios alternativos de solución de controversias. Mujeres víctimas de violencia vicaria y física por parte de sus exparejas protestaron a las afueras del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Denuncian presuntos actos de corrupción con los que algunos jueces le quitaron la patria potestad de sus hijos para entregárselas a sus padres. El Poder Judicial del Estado de México instaló el Comité General para la Mejora en la Impartición de Justicia, conformado por integrantes de la sociedad civil, la academia, empresariado, sindicatos y abogacía, con el objetivo de abrir un diálogo directo con la sociedad y medir el verdadero impacto de las decisiones judiciales. La Sala Regional Toluca confirmó la determinación del Tribunal Electoral de Michoacán, que a su vez confirmó el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a Jonathan Alejandro Torres Morales como juez segundo electo en materia civil por el Distrito Judicial 19 con sede en Uruapan. Lo anterior al desestimar la impugnación presentada por un ex candidato a ese mismo cargo, quien alegaba una supuesta ilegibilidad. Que la parte actora omite señalar y acreditar la forma en que las pruebas aportadas, entre ellas las notas y los enlaces periodísticos exhibidos, debieron valorarse y concatenarse a efecto de acreditar los hechos complejos que, en su opinión, derivaron en situaciones de riesgo o afectación grave en los derechos políticos electorales del accionante. Y con el fin de impulsar acciones afirmativas de cara al proceso electoral 2026-2027, el Instituto Electoral de la Ciudad de México llevó a cabo la primera asamblea informativa con personas de la comunidad afromexicana. Ello con el fin de escuchar a los integrantes de esta comunidad residente en la capital del país y así mejorar las acciones afirmativas que garanticen la postulación de candidaturas y personas electas en las elecciones intermedias de diputaciones, alcaldías y concejalías. En el encuentro, integrantes de dicha comunidad manifestaron su disposición de participar en las consultas para definir los criterios en materia de autoadscripción simple y calificada que deben demostrar los aspirantes en el próximo proceso electoral. Se tiene previsto que la fase de ejecución y seguimiento de acuerdos se llevará a cabo el 12 de diciembre.
Con estas acciones se busca garantizar el principio de equidad en el acceso a los cargos de elección popular. El 20% de la población permanece relegada de la tecnología y de Internet de calidad, principalmente en zonas rurales. En materia agraria, uno de los mayores desafíos que contempla el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en México es llevar la justicia digital a todos los rincones, señaló la especialista del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Evelyn Telles. Al participar en una charla en línea convocada por el Tribunal Superior Agrario, sostuvo que si bien 80% de la población en México tiene acceso a Internet, 20% se encuentra relegada de la tecnología, principalmente en zonas rurales. 5.6 millones de mexicanas y mexicanos son sujetos agrarios y el 47% vive en el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, zonas donde aún no se cuenta con conexión de Internet de calidad que permita llevar a cabo una audiencia judicial. ¿Quién está controlando esto? O sea, no es un producto que haya desarrollado el gobierno mexicano. Entonces estamos todavía dependiendo mucho de tecnologías y de plataformas que ni siquiera son diseñadas desde México, ¿no? Entonces ahí también tenemos que tener atención de dónde quedan nuestros datos, dónde queda nuestra información, quién está detrás, ¿no? A ello se suma la aplicación de dicho código desde la perspectiva de derechos humanos para la resolución de la llamada justicia cotidiana. Esa inmediatez a la que estamos compelidos del propio proceso y a la que nos lleva el formulismo del nuevo sistema, va seguramente en muchos casos, quizás en otros no, a impedir que esta autopoiesis jurídica y la creación de nuevos criterios jurídicos vaya quedando bastante limitada, porque no va a resultar posible que entremos a un estudio verdaderamente profundo dentro de un proceso que está basado esencialmente en la oralidad. De acuerdo al plazo que marca la ley, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares deberá estar funcionando en todo el país a más tardar el 1 de abril de 2027. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Hacemos una nueva pausa, le invitamos a continuar con nosotros. Más adelante. En los últimos 5 años, 9.822 infantes y adolescentes requirieron atención médica por violencia sexual. Continuamos con las noticias. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Laurel, lamentó el transfeminicidio de la activista y defensora trans mexicana Katia Daniela Medina Rafael, directora del colectivo Trans Zapotlán. Recordó la importancia de una investigación pronta y eficaz que considere su labor de defensa de los derechos humanos y permita sancionar a todas las personas responsables. Además, urgió a las autoridades mexicanas a investigar este asesinato y proteger a quienes defienden a la comunidad LGBTI. La organización civil Alumbra señaló que entre 2019 y 2023, 9.822 niñas, niños y adolescentes solicitaron atención médica por violencia sexual en nuestro país, es decir, 27 menores por día. Señalaron que de acuerdo con un estudio de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, niñas y niños de entre 3 y 5 años describían agresiones sexuales graves en colegios preescolares públicos y privados hasta junio de 2024. Se habían documentado 27 casos como estos en 2 estados de la República. Además, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública del INEGI, el 95% de los delitos sexuales contra menores no se denuncian. Ante esta situación, hicieron un llamado urgente a la SEP y a las entidades para que generen protocolos de prevención, sanción y erradicación de la violencia infantil. Personas juzgadoras coincidieron en que la oralidad promueve una justicia pronta con el nuevo Código de Justicia Civil y Familiar. Implementar la oralidad en los procesos judiciales representó una progresión a los derechos humanos.
Coincidieron juzgadores durante un conversatorio en el marco de la Feria Nacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Ciudad de México. La oralidad es una herramienta muy buena, o sea, es un mecanismo, un sistema que realmente genera mejores condiciones de justicia, ¿no? Y genera este acercamiento. Pero en este andar, digamos, con el transcurso de los años, evidentemente hay que hacer ajustes. Durante el evento se informó que el 72% de los juicios que llegan a tribunales son en materia familiar, y en este sentido la oralidad que promueve una justicia pronta y ante la implementación del nuevo Código de Justicia Civil y Familiar, se abre un abanico de oportunidades para fortalecerla. Viene a afianzar este papel de la oralidad, de ser prontos, de ser cercanos, de que sea una justicia cercana a la gente. Los juzgadores presentaron diversos temas en los que se enfrentan a dilemas donde deben perfeccionar los métodos jurídicos utilizados para poder emitir mejores resoluciones, como la litis abierta, la inmediación, la teoría del caso, las cargas probatorias. Son cuestiones que más allá de las reformas que se pueda hacer procedimentales, es la sustancia del derecho. En mi caso, pues el derecho de familia. Entonces, es muy importante que ya esté esta parte de la teoría del caso, pero creo que se reduce a eso, a entender las instituciones de derecho de familia desde lo más básico. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Llegamos al final de este espacio informativo, no sin antes agradecerle su preferencia e invitarle a permanecer en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Que tenga muy buena tarde, hasta pronto.